Seúl y Guadalajara son contemporáneos en la fabricación de semiconductores. La comunidad salió como por un llamado. Yo desde niño recuerdo tener computadora desde los 6 años. Cuando nos encontramos frente a una empresa exitosa, a veces no logramos apreciar el arduo camino que recorrió para llegar a donde está. Soy José Bielma, empresario, emprendedor e inversionista ángel en más de 70 startups. Te invito a sumergirte en las emocionantes historias que se esconden detrás de los emprendedores que hicieron realidad sus sueños o que fallaron en el intento. Crónicas del Capital. En cada episodio exploraremos los desafíos, estrategias y sacrificios que atravesaron para convertir sus sueños en realidad, y buscaré exponer historias que no han sido contadas. Cada historia es un relato inspirador que te ayudará a capitalizar tus propios sueños y objetivos. Bienvenidos a este espacio, donde las historias de éxito emprendedor cobran vida y se comparten con pasión. Crónicas del Capital. Mac, me da muchísimo gusto que estés aquí, que me hayas compartido tu tiempo para platicar en el podcast. Como ya te había platicado cuando te invité, me interesa en este espacio, en este especial que estoy haciendo, hablar un poco de los orígenes de Guadalajara como un hub. Puede ser mini, mediano o grande, dependiendo la opinión de cada quien, pero que definitivamente es un hub de emprendimiento, digamos, de tecnología en México. Y me interesa a mí explorar un poco tu participación en ese origen, ¿no? De cuando tú empezaste, que no había absolutamente nada, no había fondos, prácticamente ni startups había. A lo que hay hoy, pues es, digamos, el cielo y la tierra. Pero mi opinión es que tú fuiste una de las personas, uno de los, digamos, pioneros, ¿no? De promover el ecosistema y promover la comunidad, digamos, de emprendimiento de tecnología, y trabajabas muy de cerca con los hackers. No me refiero a hackers que se roben la información o el dinero de otros, sino gente que está tratando de construir productos y construir iniciativas y hacer software y hacer cosas, digamos. Y me gustaría saber un poco cómo empezaste tú en este tema de la tecnología en Guadalajara. Okay. Primero, gracias por la invitación. Ya sabes, encantado. Creo que te deberías de entrevistar tú en alguna ocasión, porque vamos a tocar ese tema de cómo yo creo que tú eres un catalizador muy importante para el lado de inversión, además de Gain. Pero como yo lo veo, es que yo llegué tarde, ¿no? Yo llegué más tarde. No había un ángel profesional, yo creo que había en ese dedicado tiempo, hasta que llegó José a decir, let's do this. Una cosa que cuando yo sí empecé, eso es verdad, y te lo agradezco que lo menciones, pero una cosa que yo veo es que cuando yo llegué ya había algo. No es como cuando empezó Gain, ustedes, y también tú estabas haciendo lo tuyo. A mí es muy diferente empezar cuando no hay nada y ser de veras el pionero, ¿no? Como el símil de, imagínate que llegaste al viejo oeste en Estados Unidos y no había nada más que indios, y los indios te mataban, ¿sí me explico? A que llegar ya cuando hay un pueblito y hay un sheriff. Un poco acá era lo mismo. Cuando yo llegué ya había algo. ¿Cómo empezaste tú, digamos, tratando de crear comunidad? Mira, la comunidad salió como por un llamado. Yo desde niño recuerdo tener computadora desde los 6 años, ¿no? Era así como... No era super geek, pero sí me gustaba mucho la tecnología. ¿Qué tenías? ¿Una Apple? Primero tuve una Tandy de Radio Shack, luego tenía una Apple II. Recuerdo como que mi mamá programaba cosas para hacerme los exámenes antes de tener los exámenes en la escuela. Ya. O sea, para que me preguntaran, ¿no? Pero nada, siempre estuve cerca. Y en ese tiempo, en los 70s, 80s, Guadalajara era como de maquilas, y mi mamá trabajaba en maquilas, entonces siempre estuve cerca de tecnología en relación a mí me encantaba ir a ver que estaban haciendo que los chipsitos. Sí, que era maquila de electrónicos, ¿no? Exactamente. Una cosa que yo me he fijado que no todo el mundo en México tiene tan claro es que Guadalajara es un centro de producción de electrónicos enorme. Era
mucho más grande y sigue siendo grande, pero creo que en tema de... O sea, China sí llegó a afectar a Guadalajara. Hay por ahí una... bueno, una historia, sino una realidad. Seúl y Guadalajara son contemporáneos en la fabricación de semiconductores, pero divergen totalmente el cómo aprovecharon ellos no sé qué tan legal, pero la tecnología que les llegaba se la apropiaron. Sí. Y nace Samsung, LG y todas estas. Sí, pero aquí se producían un chorro de cosas, bueno, Motorola y... Sí, Motorola, pues por eso, el Silicon Valley mexicano viene de que fue hasta, la historia dice que es el primer lugar afuera de Estados Unidos en donde se empezaron a imprimir waffles de silicón. Por eso fue el que alguien en Estados Unidos, un periódico puso así. El Silicon De ahí viene, no tiene nada que No ver con no porque lo digas tú. Sí. Lo decían por Pero fue los como... electrónicos. Sí, fue porque abrió Motorola planta en su tiempo. Y después, otra cosa que tampoco es tan sabido es que cuando BlackBerry, antes del iPhone, cuando BlackBerry era el smartphone, digamos, más usado, Sí. casi todos los BlackBerry se producían en Guadalajara también. Eso no lo sabía, me imagino que en Flex o en Y eso me lo dijo Santina. porque un amigo, ahorita no me acuerdo quién, era proveedor de todos los empaques, de las cajas. Ya. Entonces salían ya empacados. No me acuerdo cuál de Flex y de todos estos. Sí. Una de estas, Sanmina no o sé ni cuál. Flextronics, tiene que ser más. Ajá, producía todos o casi todos los Blackberries Claro. que, claro. que se consumían en el mundo. Sí, y luego llegó China y todo se fue. Todo se derrumbó. No, pero para ese tiempo ya, por alguna razón, BlackBerry producía en México. Sí, hay cosas que se producen aquí, que Chromecast y así en su momento, pero hubo un momento que sí le pegó a Guadalajara duro y tuvimos o sea, yo lo recuerdo porque cerraron muchas plantas de semiconductores low level que se fueron a China, o sea, se fueron. Y tú en concreto, aparte de esto que tu Sí. madre tenía esa exposición a todo el tema de electrónicos, ¿a ti en qué te afectó, te benefició? Digo, el crecer alrededor de eso me ayudó a entender como a tener esa atracción hacia la tecnología y como entender un poquito más sin que yo fuera ingeniero al terminar ni estudié ingeniería, siempre me sentí cerca de la tecnología y como la entendía como un poquito más allá de nada más el le voy a picar y a ver qué sale, ¿no? Y la verdad es que inicié de hecho, en el TEC en el 94 te dejaban usar internet en unas terminales todavía de texto. Ahí empecé como a decir esto está interesante porque era todo de texto y podías jugar unos juegos que se llamaban Moods y luego como chatearon otra cosa que se llamaba IRC. Y antes de salir a la universidad ya se había, o sea, que de la universidad no, de la prepa, estaba en el 94 algo, no, 95, 96, nace Netscape. Y entonces me tocó vivir esa transición y I was hooked, así como que esto me interesa. ¿Estudiaste la prepa en el TEC? Hasta el penúltimo semestre en donde dije, no soy un robot. Y entonces ¿Te rebelaste? me rebelé y puse una empresa que no fue nada bien. Hiciste dropout de la prepa. de desarrollo de, según nosotros, de videojuegos y de páginas de internet en Flash 1. O sea, era de hace años. O sea, y ahí empezó mi relación. No me puedo ir muy lejos, pero siempre estuve ahí. De ahí brinqué a trabajar en un periódico que se llama Siglo XXI, por Azares del Destino. El periódico. En el periódico. Y yo hacía la página en las noches. La página de internet. Hasta las 4 de la mañana me tenía que quedar después del corte. A subir artículos a mano. Eso es o sea, no sé si otra cosa. No había un administrador, digamos. No, era así. Como copiar y pegar lo del periódico a la página para que saliera. O sea, tú eras como el tech guy de siglo XXI. Sí, post la catarsis que hubo ahí, no sé si recuerdas que hubo un tema ahí, que cuando se creó quedó en público. Entonces, la hija del dueño era compañera nuestra y muchos entramos esa vez pues a que siguiera corriendo la empresa, ¿no? En ese momento. Sangre nueva. Sí, y pues yo me fui a ese lado, también escribí hasta artículos en el suplemento de tecnología, revisando juegos, sí.
Y siempre estuvo esa relación simbiótica con la tecnología y me fui alejando, estudié diseño, puse mi estudio de diseño. Como que a mí lo que me jala mucho es la curiosidad por aprender muy a profundidad cosas, ¿no? Video, 3D, todo, pero siempre he estado relacionado a la tecnología. Como que siempre he entendido que la herramienta en sí multiplica el valor de lo que hacemos, ¿no? O sea, es capaz de multiplicar. Pero me imagino que tu experiencia en el periódico del siglo XXI después te sirvió para lo que hiciste después. Me imagino que ya en tu estudio, ¿o cómo fue? Porque terminaste haciendo... La primera versión del Informador bien. Ajá, la primera versión del Informador web. El Informador es un periódico de Guadalajara. Sí. Muy exitoso, de ciento y no sé cuántos años de historia. Y a ti te tocó hacer la parte de la digitalización. De ayudarlos a cambiar. Tenían una versión 1 que... Y creo que mi vida siempre ha sido de muchas coincidencias afortunadas. Y en esa ocasión era trabajando para el patronato del Centro Histórico de Guadalajara, en donde me enteré de todos los túneles y cosas que hay de Guadalajara, haciendo un video para ellos. El director era Carlos, que era el dueño del Informador. Carlos Álvarez. Y en una reunión estábamos hablando y me dijo, revisa mi página. Y la revisé y dije, le mandé un mail con 4 puntos. Dije, o sea, esto está terrible, no sirve para nada. Y por mucha voluntad, y trabajando con unos amigos desarrolladores, llegamos a un acuerdo que en ese momento era muy interesante porque fue, páguenos el desarrollo y hagamos un revenue share, de lo que vendamos. O sea, no dijiste, oye, contrátame y yo la hago, sino más bien vamos a hacer negocio juntos. Sí. Págame el desarrollo y después yo la opero. O sea, no era préstanos para el desarrollo y te cobras ya que sea negocio y de lo que se venda de publicidad en línea. Y la empezamos a hacer desde cero. El Informador corre desde cero, tiene su sistema, o sea, no tiene... No es de que hayas construido, que hayas usado... WordPress ni nada de eso en su momento. Y en conjunto con muchos otros amigos, pues, en ese momento. Y al final se tardó un buen rato en salir, era mucho más complicado de lo que nos hubiéramos imaginado. Pero el día 1, me acuerdo, sale y eran 500,000 visitas y era así como que le apagabas y le prendías al servidor para que no se cayera, cosas. Sí. Cuando lanzaron. Sí, la versión nueva. Y al final del día se hizo el Informador compró nuestra parte porque querían poder tomar las decisiones ellos sobre el curso de su plataforma, pero fue una relación bien interesante. Al final fue un negocio que salió bien, digamos. Sí, a todas las partes, creo yo. Y de ahí, ¿cómo pasó porque de ahí ya empezaste a hacer temas ya concretos de emprendimiento, ¿no? Para nada, yo era maestro de diseño del ITESO por un buen rato, y ahí es cuando Santiago Zavala de 500 con Ruiz Cervantes. ¿En qué año? Esto fue 2010. Si no me equivoco, va a ser mediados o finales de 2010. Más o menos a la par, digamos, de que Gain empezó. Sí, hasta eso es como... Pero no los conocía ni nada. Ellos. A Gain no. Yo estaba en mi mundo, en ese momento estaba en mi mundo de diseño, es lo más cool del universo. Y ya. Entonces, las bienales. Entonces fuiste con Santi. Santiago organiza primero un Startup Weekend en Ciudad de México, y por azares del destino, Ruiz Cervantes, que es un profesor que estaba haciendo su doctorado en antropología y es ingeniero también, vio el Startup Weekend y como que los convenció de traérselo para acá. Entonces se hizo la versión 2 de Startup Weekend en Guadalajara, y fue muy interesante porque estaban, o sea, para que te enteres cómo, te voy a conseguir una foto porque es Santiago, César Salazar, todo es antes de Mexican VC, antes de... Todavía no existía Mexican VC. Antes, Adal fue juez, Adal de Quesky, estaba Jorge Suárez de Amber Studio, estaba como participante, yo como participante, no sé, si ves la foto es muy interesante porque muchos de ahí se empezaron a construir fondos, startups, todo empieza a migrar, ¿no? Estaba Yeduan, que ahora es un lead engineer en Airbnb, o sea, y que lideró la comunidad de JavaScript en México, en conjunto con Cedric, el hermano de Santiago. Entonces,
para mí ese fue uno de los detonantes, porque yo venía como del diseño y ya estaba metido en querer volver a hacer UX y entender este rollo. Y me acuerdo que lo vi en Facebook de que ven a crear una empresa en 54 horas y analicé eso y dije, voy a ver qué. ¿Y el Startup Weekend qué era? ¿Un hackathon o qué hacían? Es un evento que... ¿Todavía existe Startup Weekend? Sí, sigue sucediendo. Que a mí me cambió la vida y creo que le cambia mucho la vida a las personas porque era en 54 horas construir una empresa. De eso se trataba el objetivo, ¿no? Startup, obviamente, ¿no? Es más educativo que tratar de buscar crear empresas reales, pero sí han salido empresas por ahí. Easy Taxi salido en Startup Weekend por ahí. Creo que Zapier creo que también es de las que iniciaron en uno de estos. Pero el objetivo era enseñarte a trabajar a velocidad y uno, y dos es cómo con tecnología y con, digamos que las formas de Silicon Valley, puedes validar rápidamente si una idea tiene una oportunidad de convertirse en un negocio y al mismo tiempo programar, diseñar, sacar un prototipo, iterar muy rápido. Iterar en 3 días y ya, ¿no? El objetivo no era que ganaras premios, era como hacerlo. Los primeros sí tenían unos premios y ese premio fue muy curioso porque el papá de Santiago Zavala, Jorge, no recuerdo cómo se llamaba su iniciativa, pero él tenía una iniciativa de intercambio como institucional en Silicon Valley. Él me llevaba a la oficina de Silicon Valley para que, no sé, tú como empresario fueras a tener un curso en donde te hacían una intervención, te presentaban a todos y todo, ¿no? Como para abrir el panorama. Hacer negocios, ¿no? Y era de negocios. Era de la Secretaría de Economía ese proyecto. Sí, pero era para hacer negocios, pero también yo siento que mucha gente con ese tipo de viajes muchas veces es como para cambiar la perspectiva. Sí. Porque lo que termina pasando con los empresarios tradicionales, digamos, en negocios de brick and mortar o lo que sea, es que lo que termina pasando es que les da ceguera de taller, ¿no? Sí. Y estamos acostumbrados, y eso nos pasa a todos, digamos, estás acostumbrado a hacer las cosas como siempre las has hecho, y a veces te falta como que tener un poco más de perspectiva y ver qué está pasando en otros lados, de qué forma se está usando el software, la tecnología, la innovación. Me imagino que era parte también... Sí, era algo así, pero era un curso intensivo. O sea, más que estuvimos encerrados en una oficina varias semanas, haciendo como la versión Startup Weekend, pero de 3 semanas en Silicon Valley. Y cuando hiciste eso, o sea, porque de que hiciste eso a que empezaste a hacer... Es que la clave va así, por eso. A mí se me hace que eso fue un parteaguas, no solo para mí, porque te digo, ver las fotos sí es... Para todo en México, digamos. No, entonces para mí lo gané con mi equipo y inmediatamente, insisto, por buenas coincidencias, Jorge había dicho, pues yo les doy una beca en el programa de Silicon Valley. Yeah. Pero la beca era, vénganse, ustedes se pagan todo. Yo no tenía cómo pagar en Silicon Valley es carísimo todo. Pero por coincidencia, un muy buen amigo mío iba a estar en ese curso y me dijo, pues vente y te quedas conmigo en el hotel, ¿no? O sea, Free Rider. Sí, y era claro que la empresa que estábamos haciendo no era el camino, no nos gustaba nada. ¿Qué era? ¿No? Estábamos haciendo una app para hacer impuestos fáciles, ¿no? Que puede ser un buen negocio, pero no era algo que realmente era lo tuyo. Era para ganar el ni eras contador, ni eras fiscalista, ni sabíamos abogado. Era si hay un problema, si había un contador en el equipo, pero realmente no. Llegamos allá y dije, no me la... Estamos viendo qué hacemos. Pero para mí fue clave ese momento porque en Silicon Valley algo que sí pasa que en Guadalajara no había era estas ganas de colaborar y construir, y algo que no tenemos, todavía creo que no lo hemos superado, aunque estamos mucho mejor en México, es eso de 1 más 1 son 2 o 10 o 20, no es... Él me quiere quitar eso, es esas ganas de colaborar y colaborar. Sí, por ejemplo, y eso es la forma como yo lo veo, o lo ves muy claro, es que todavía pasa que un emprendedor en México y en LATAM en general te quiere pichar, pero siempre y cuando firmes un NDA. Exacto, sí. Un NDA es un contrato de confidencialidad, de que no puedes decir nada. Y en Estados Unidos nadie hace eso porque en Estados Unidos y en Silicon Valley en particular se opera con la idea de que las ideas no valen nada.
Tienes que ejecutar. De lo que vale, lo único que vale es la ejecución. Entonces puedes tener 20,000 ideas buenísimas, pero valen cero. Sí. A menos, digo, con sus debidos casos aislados de un researcher que tiene un discovery y un insight, que son del 0.001%. Bueno, ahí puedes decir que ya hay... Si me entiendes, no es... ya tienes propiedad intelectual porque ya fuiste y tienes una patente o algo así, pero... Sí. Pero cuando tienes ideas, no sé, pues quizá el caso más paradigmático es el caso de Mark Zuckerberg con Facebook. Sí. Le robó la idea a los gemelos Winklevoss. Sí, ¿eso qué, no? O sea, ¿cuántas ideas tiene uno al día? Sí, pero los gemelos Winklevoss se iban a sus fiestas y se iban a entrenar canotaje y pues jamás se sentaron a tratar de construir algo. Claro. Y Mark Zuckerberg lo hizo en un fin de semana o en un mes o no sé cuánto tiempo lo hizo. Sí, o sea... Y de ahí entonces ya, ¿qué decidiste? Para mí fue clave algo, o sea, imagínate que llego, voy a estar un mes, el día 1 decidimos que no vamos a seguir con la empresa con la que llegamos, que cada quien por su lado, y entonces parte del programa es vamos a ir a un Hackers and Founders. Ya. Todavía me acuerdo que fue en una oficina de unos VCs, y fuimos ahí. Hackers and Founders era una comunidad. Era una comunidad en donde básicamente, ahí yo todavía no entendía de qué se trataba. Y creo que después yo la cambié a muchas otras cosas, pero yo recuerdo claramente era una comunidad donde se juntaban, la idea era juntar a gente que tenía capacidades tecnológicas o que tenía el interés de construir algo con tecnología. ¿Que son hackers? Sí, que son la parte de hackers, con otros que querían construir y inversionistas. Era hacer como juntarlos, ¿no? O sea, hacer una mezcolanza con la idea de que si juntas a los hackers, juntas a gente de negocio, juntas inversionistas, podían salir cosas buenas. Exactamente. Sin saber exactamente qué cosas. De qué iba, ¿no? Sí tenía una marca especial que era geek, porque hay muchas reuniones de founders con inversionistas y founders y que pitch y que no. Y lo que tenía Hackers diferente es que sí había un énfasis y liderado por Jonathan en la parte del desarrollo. O sea, sí había esa parte de la ingeniería como parte de tratar de construir cosas. Ajá. De tecnología, de software, de hardware. Sí, exactamente, ¿no? Y me acuerdo que esa noche llegué, estaba ahí, yo no entendía mucho qué estaba haciendo ahí, entonces, platicando, pero llegó en este caso su fundador, Jonathan, y me dijo, ¿que tú qué? Le dije, pues diseño, México, bla, bla, bla. Se fue y regresó con 2 chicas, y me dijo, ya necesitan un diseñador. Están construyendo una startup, necesitan un diseñador. Y pues yo estaba ahí, Chilpa y Chandini, y dijimos, hay que hablar, o sea, fue al siguiente día, hablamos a las 8 de la mañana, y yo me puse a diseñar la página, se llama Activity Hero la empresa, creo que todavía sigue por ahí. Y lo digo porque para mí fue importante ver ese proceso así de rápido y decir, wow, esto no pasa en mi ciudad. O sea, desde ahí no había bullshit, no había de hablar y hablar, sino era hacer. Sí, hacer. Exactamente. Y el resto del mes trabajé con ellas, fui a más reuniones, tanto de hackers como otras, me empapé. Antes de venirme platiqué con Jonathan, el founder, le dije, oye, yo tengo que hacer, lo que puedo hacer hoy en mi ciudad es llevarme esta cultura. ¿Cambiar el mindset? ¿Era un poco eso? Sí, decía, yo no tengo dinero para empezar a invertir y no tengo ¿cómo puedo maximizar mi impacto? Y para mí era, ya había intentado hacer comunidades de diseño, los diseñadores es mío, todo es mío y no, es difícil compartir. Pero yo me quedé maravillado de esa velocidad y ganas de construir algo. En reuniones, sí, por ejemplo, antes de venirme, el que creó el Pebble Smartwatch estaba pitchando la versión de BlackBerry ahí, y ahora hizo Viper, que es la app que está haciendo un montón de ruido ahorita. Es como un gateway de concentrar todo, Telegram, WhatsApp. Exacto. SMS y todo en una sola app, ¿no? Sí, y es personas que estaban ahí, o sea, estaban ahí conmigo construyendo cualquier cosa, ¿no? Sí, o sea, si estás en el ecosistema de Silicon Valley hasta la fecha, vas a lo que sea, y te encuentras con la gente que está haciendo las cosas más importantes. Sí. Igual sigue siendo así hoy. Entonces tú lo que querías era llevarte ese mismo concepto o traértelo a Guadalajara, a ver qué podía pasar. Yo decía, eso lo puedo hacer ya. Eso más Startup Weekend es un movimiento que podemos hacer ya.
y algo bueno va a salir. O sea, te viniste y lo hiciste. ¿Qué hiciste en concreto? y pasó algo interesante. El último pedazo de Silicon Valley que no tenemos aquí, que sí tenemos, que no teníamos, era los hacker houses. Y era tanto el Hacker Dojo como había otro que se llama Noise Bridge en San Francisco. Y son lugares para ir a hackear donde hay tecnología y hay gente ñoña haciendo cosas. O sea, ir a hackear es ir a sentarte con otras personas que comparten tus mismos intereses y empezar a hacer software a ver qué sale. Pero cada quien en su trip. O sea, son lugares en donde los que salían del Rocket Propulsion Laboratory de la NASA se van anoche a trabajar en sus proyectos ahí. Es un lugar donde pueden ir con buen internet. Como sus proyectos personales o side projects. Sí, del dojo salió Pinterest, por ejemplo. O sea, hay muchas historias de gente que se pone a tirar código ahí y era algo que no había aquí. Entonces, regreso y y me acuerdo, dije, bueno, voy a hacer más Startup Weekends. Dije, si a mí me cambió así la vida, entonces... Looking back, que es muy fácil unirlo así, de regreso, pero mi drive era como, ¿cómo hago que Guadalajara se parezca más a eso, no? Desde mis capacidades. Y hice una convocatoria en Facebook, dije, hey, ¿quieres hablar de esto? ¿Te interesa? Y coincidió que en esos momentos se había abierto el primer Hacker House de Guadalajara también, que era Hacker Garage, que es otro tema que deberíamos de hablar un día de eso a largo, pero se abre... Cito, y de repente tenemos a 30 personas que aparecen de la nada. O sea, lo publicaste y llegó la gente. Dije, sí, o sea, no conocía a nadie. Lo hice en su momento con quien llevaba la incubadora de los tecos. Me ayudó y empezó las primeras reuniones, pichaba pues poníamos un cartón de cervezas y esa era la inversión en la comunidad, ¿no? Yo me inventé un montón de reglas que había entendido de Silicon Valley que terminaron siendo más mi tema, como nuestra versión tropicalizada, pero era como, tienes que venir, tienes que interactuar. Me robé de Startup Weekend el tema de dividir diseñadores, developers y business people, para que tú, no sé si te acuerdas que les poníamos aquí tarjetas de colores. Sí. Eso me lo robé de Startup Weekend, lo traje a la comunidad. Y siempre era preguntar... ¿Qué necesitas como para moverte hacia adelante? Ese era el driving force. Y lo poquito que había, presentarlo. Pero en este momento no, o sea, realmente no era un negocio ni nada. No, nunca fue negocio. O sea, lo hacías por amor al arte. Lo hacía porque, insisto, para mí era como eso que vi pasa. O sea, sin saber exacto. O sea, pero lo que a mí me gusta de tu historia, Mac, y te lo reconozco y te lo respeto mucho, es que ni siquiera estás tú pensando en cómo te ibas a beneficiar tú en lo personal de eso. Sí. O sea, de que fueras a tener equity en las empresas. O sea, más bien era cómo trato de replicar eso para que salga algo. Y si tú te beneficias bien, pero si no te beneficias, también bien. Sí, sí. Ahí mi visión era, cómo medía éxito, era cuántas personas puedo hacer que les pase lo que me pasó a mí. ¿Y ¿Y tienes alguna conclusión? ¿A cuántas personas les pasó lo que te pasó a ti? No tengo idea. Pero más o menos, si tuvieras que así hacer como más o menos... Es difícil de contar, pero tengo otros números. ¿Más de 100? Sí, muchas más. ¿1000? Muchas más. ¿2000? Yo creo que sumando todo, debemos estar hablando de entre 5 y 10,000. O sea, yo sé que es un ballpark, pero es que mi hambre era cómo hago más. O sea, una vez que vi que funcionaba era más. Era ¿Y de ahí cuántos eventos de esos hiciste más o menos? O sea, de Hackers and Founders empezamos haciéndolo una vez al mes desde 2011. Hasta 2019 nunca se paró ese que era la grande, la reunión grande. Y luego, a lo largo del tiempo, fuimos creando, dije, bueno, si esto está funcionando para lo grande, hay que empezar a especializar. Y fue cuando Rodrigo empecé a hacer el de puro Venture Capital. Después hicimos uno de diseño, uno para hacer CTOs, otro para de mujeres exclusivamente. Y la idea era maximizar, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas de estas crees tú que o trabajan en startups, o se hicieron ingenieros, se hicieron developers, o son founders, o sea, o trabajan en otras startups más grandes? Es que yo creo que son muchísimas. O sea, me encuentro a muchos y sí. ¿Qué estás haciendo? Y te dicen, o sea, y hay estoy aquí o estoy allá. Y de todos los tipos, ¿no? Buenos, malos, Pues ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría continuar, que es una parte que
eso de Hackers and Founders, que originalmente era nada más de construir comunidad y construir y cambiar el mindset de los chavos o de los emprendedores en potencia o de los ingenieros en potencia, cambió eventualmente a ser como una cooperativa, que fue como un fondo. Sí, el tema viene también de Estados Unidos, yo empecé a crecer esto aquí y yo tenía mis empresas, o sea, tenía 2 agencias, una de desarrollo y una... Aparte de que estabas haciendo todo esto, Pero tú seguías... esto era mi hobby, más bien. Era como un hobby, tú seguías trabajando empecé a organizar Startup Weekends cada vez más grandes, que el Mega, que el World, luego hicimos en todo el estado y fue más, luego hackatones y tenemos por ahí un récord Guinness de hackatón de 1,000, de 3,000 personas. O sea, para mí ese era el impacto hasta que Hackers and Founders, Jonathan empezó a ver también el éxito acá y sí me dijo, oye, estamos iniciando este proyecto de una cooperativa acá en Estados Unidos, ¿no te interesaría como abrirlo en México, no? Y hiciste esa cooperativa, levantaste algo de capital. Sí. Con ese capital no es que invirtieras en la empresa, sino que les dabas servicios y les ayudabas. Sí, trabajábamos ahí todo el tiempo. Era como un hacker house / etcétera, en donde teníamos, pues estaba yo, estaba Rodrigo, estábamos muchas personas ayudándolos y también la comunidad ayudándose, porque el concepto era que todos son dueños del pool de acciones, tanto inversionistas como fundadores. Al participar se quedaban con un pedazo y era como muy socialista, looking back, el experimento, pero la idea era eso, ¿no? Es como give, o sea, vas a dar porque todos ganan. De todas estas empresas de las que estuvieron formando parte, ya sea de los eventos, de la comunidad o de la cooperativa que eventualmente hiciste, ¿cuál es, que te acuerdes tú, cuál es la más grande que salió de todos esos? Es que salir, no sabía cómo planteártelo. Te pongo unos ejemplos, porque en unos sí van a coincidir, en otros no. Pero, por ejemplo, Alex, que ya estuvo acá en Bill Pocket, lo conocí pichando la empresa antes de Bill Pocket, que era su app, Explora, ¿no? O sea, me ha tocado ver de todos. A Yana, a Andrea de Yana, la conocí en el hackathon que hicimos en Centro Fox, en donde estaba aprendiendo a programar. O sea, hay muchísimas empresas que vimos. Luis Rubén de Yo Te Presto siempre me ha dicho es que yo tenía que contratar ahí porque en ningún otro lugar logré conseguir CTOs, desarrolladores, etcétera, ¿no? Yo creo que un poco lo que yo podría concluir, o no sé si tú lo compartas, porque al final cuando tú haces las cosas como que te falta perspectiva, pero los demás lo pueden ver. Sí. Es que un poco lo que se creó fue el caldo de cultivo para lo que pues está pasando hoy, no solo en Guadalajara, sino en todo el país. Y tú fuiste una de esas personas, por lo menos en Guadalajara, que creó digamos que creó las condiciones. Se mezclan muchas cosas, hay muchos factores, pero tú fuiste una de esas personas que contribuyó, creó, ayudó a que el ecosistema, digamos, explotara, ¿no? De alguna forma. Hoy en día trabajas en un fondo de inversión. Sí. De hecho, en Magma, con Nate y con Pedro y con Francisco. Sí. Y eres un partner de esa firma y ya digamos, terminaste trabajando en Venture Capital, ¿no? Así es. Hiciste una empresa que al final te compraron ellos, algo así fue. Ellos invirtieron inicialmente en la cooperativa, Nate, de hecho desde el fondo 1 y después en el fondo 2, porque Nate quería invertir como en los emerging managers en su momento como estrategia. Sí. Y cuando terminó el ciclo de Hackers, yo empecé a trabajar como en la versión mía de todo lo aprendido, estaba haciendo mi versión y estábamos dialogando, ellos iban a invertir como para el GP, o sea, no en un fondo en sí, sino en el GP. Para el administrador. Y digo, va ahí por azares del destino, platicando, les había presentado a José, les había presentado a Alex, y fue, oye, si mejor lo haces desde acá adentro, y eso fue justo a finales de 2019, lo cual fue muy conveniente porque enero de 2020 fue de que sí se hace, hagamos esto, me llevo a todo el equipo, seguimos dándole soporte al portafolio de Hackers y
y después vino el COVID. Hey, Mac, muchísimas gracias. Sí. Se nos pasó el tiempo rapidísimo. Sí. Yo creo que ha servido esta pequeña conversación como para dar un contexto de cómo era antes de que tú, digamos, fueras parte del ecosistema y lo que dejaste después. Se dice mucho que siempre tienes que dejar el mundo o las cosas mejor de como lo encontraste. Yo creo que en eso tú tuviste éxito. En eso duermo tranquilo, sí. Tuviste éxito. Y yo creo que necesita gran parte de por qué estoy haciendo este tema en particular en el podcast es porque a mí sí me gusta traer luz a esos pioneros que ayudaron a que las cosas cambiaran, ¿no? Sí, claro. Y eso te quiero agradecer por eso y por haber venido. Ojalá algún día nos podamos sentar a profundizar y a alargar. Oye, hay que entrevistarte de regreso. Porque muchas gracias, Mac. Porque tú eres parte de eso. No te das el crédito, yo siempre te lo he dicho. Pero está en construcción eso ya. Pero en 10 años nos sentamos a platicar. Exacto. Muchas gracias, Mac. Gracias a ti por invitarme. Gracias. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Compártelo y recomiéndalo.